Estamos dando gracias al Señor por la oportunidad que nos da. Esperamos que este mensaje acerca del pacto, acerca de cómo Dios puede revivir en nosotros esa promesa dada a Abraham, porque recordamos que la promesa fue que Abraham, a la simiente de Abraham, que es nuestro Señor Jesucristo, a través de él se le daría la bendición para todas las familias de la tierra. Pues ya estamos aquí ahora vamos a cambiar al curso de hermenéutica, al curso que estamos dando aquí en el Instituto Bíblico Radial. Soy el pastor Lugo, estoy atendiendo al Centro Cristiano de Renovación, Compañerismo y Compasión en la calzada Ignacio Zaragoza 1829 aquí en Tuxtla Gutiérrez. Y estamos hablando ya hoy ya es la clase 20, bueno, la clase 20. Vamos a hablar de las figuras el lenguaje figurado. Nos corresponde hablar sobre las figuras compuestas. Hemos estado hablando, pues, que ese lenguaje se utiliza en la Escritura, dado que el idioma hebreo, especialmente, y aún el griego, pues usaban mucho de las imágenes, porque esto permitía, pues, varias ventajas que vamos a ver hoy. Y dentro de esa gama de tropos, que eso se llama un tropo o una palabra con lenguaje figurado, es aquella frase que no se puede interpretar de manera literal. Es una manera de usar una imagen de algo conocido para hablarnos de una verdad nueva o de una verdad espiritual. Entonces, estas frases que hemos platicado, cuando ya se combinan en varias palabras, se forman las figuras compuestas. Ya hablamos del símil, ya hablamos de la metáfora, la sinécdoque, la metonimia. Ahora vamos a hablar especialmente de la alegoría, la fábula, el enigma y la más importante de todas, la parábola. Donde el maestro de maestros es nuestro Señor Jesús. En el género de toda la literatura universal no hay quien se le compare a Él por la belleza de sus parábolas, la profundidad de ellas y sobre todo que son usadas como un vehículo para transportar el mensaje de Dios a nuestras vidas. Muy bien, entonces las figuras compuestas del lenguaje figurado. Mira, es importante este tema porque vamos a hablar de la alegoría, de la fábula, el enigma y de las parábolas. Pero hablando de la alegoría, voy a hablarte haciendo la aclaración de lo que ya hemos platicado en temas anteriores. ¿Qué es la alegoría y cuándo se usa en la Biblia? ¿Y qué es la alegorización? Que ya vimos que es uno de los métodos que llevó a la iglesia a vivir cautiva más de 1000 años. La alegorización es diferente a la alegoría. Es una sucesión de metáforas que se combinan en una narración y con un significado muy importante. La característica principal de la alegoría, a diferencia de la parábola, porque mira, la mayoría de las personas cuando leen una parábola, como no saben la diferencia entre alegoría y lo que es la parábola, lo que terminan haciendo es alegorizan la parábola. Esto pasa con mucha gente. Espero que los que me están escuchando puedan notar la diferencia. ¿Cuándo es una alegoría y cuándo es una parábola? Eso es muy importante notarlo. Te digo, la mayoría de las personas que no conocen lo que es la parábola, la alegorizan. La característica distintiva de una alegoría es la pluralidad, los varios puntos de aplicación. La metáfora simple pues solo tiene un punto de comparación y de aplicación también. Vamos a poner un ejemplo. Mira, Jesús da una parábola sobre un pastor. Dice que hay un pastor que tiene 100 ovejas y que pues se le extravía una, deja las 99 y va hasta que le encuentra. Esa es pues una parábola. Tiene un punto que llamamos un punto clave, un punto de interpretación, pero hay alegorías y Jesús usó las alegorías. En la parábola es una narración compacta
y solamente hay un punto de enseñanza y no hay un correspondiente como hay en la alegoría. Vamos hablando de la alegoría del buen pastor. Está en Juan 10, del 7 al 18. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no las oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Mira, esta es una alegoría. ¿Cuál es la diferencia? La parábola dice el Señor, había un pastor, tiene 100 ovejas, pero la narrativa de la parábola, como lo vamos a ir viendo después, solo tiene un punto de interpretación y es una contestación a una situación específica. Eso lo podemos ver en relación al contexto de la parábola. En cambio, aquí hay una alegoría, donde cada elemento tiene una cierta conexión con algo. Hay varios puntos hay que destacar. Por ejemplo, ¿quién sería el pastor? Jesús dice, yo soy. Las ovejas, sus discípulos. Su rebaño, pues su congregación, su iglesia. ¿Quiénes son los ladrones? ¿Quiénes son los bandidos? Pues todos aquellos que vienen a dañar al cuerpo, vienen a lastimar las ovejas. El asalariado. Aquí el asalariado, pues está Jesús hablándole a un grupo de religiosos que ellos lo que están interesados es en su propio beneficio. Dice, el asalariado, pues ve que viene el peligro y huye. Entonces, si te das cuenta, en la narrativa hay varios personajes, pero cada uno de ellos está conectado con un grupo de personas o una persona en específico, y en la alegoría hay eso. Este es para esto, esto significa esto. El pastor es Cristo, las ovejas los discípulos, los falsos guías religiosos del pueblo serían los ladrones, los asalariados. Aquí hay una gran diferencia, la alegoría, ¿no? La alegoría es un método legítimo que usaron los autores bíblicos para enseñar, pero, como les digo, hay muy pocas alegorías en la Biblia, de hecho hay muy pocas. En cambio, el método de alegorización, ese sí es un problema, porque por este método, como ya vimos, se le da al texto, a cada porción, arbitrariamente un significado que se aparta del pensamiento y propósito del autor. Aquí el Señor está confrontándose con los judíos, está en Jerusalén, él ha llegado, hay un gran escándalo, los judíos lo cuestionan, quién es él, por qué enseña, y Jesús dice, pues el ladrón viene a matar, robar y destruir, yo soy el buen pastor. Es una situación donde la alegoría que hace el Señor del buen pastor, esa alegoría, está en respuesta a una situación específica donde los religiosos lo quieren descalificar a él. Ellos dicen ser los auténticos poseedores de la verdad y ellos están pastoreando al pueblo. Jesús dice, ustedes son salteadores, pero es más pictórico, es mucho más impactante la imagen, porque está un pastor, está el lobo, están las ovejas, están los salteadores. Es muy interesante. Ahora, en la época de Palestina, en la época de Jesús, pero en Palestina, en la época de Jesús, esa época, se hacía un corral para proteger a las ovejas, pero no había puerta. Se hacía un hueco ahí en los muros que se hacían, y en el lugar de la puerta se ponía el pastor para poder estar viendo. La única manera de robarse una oveja sería saltando la barda. El pastor era la puerta, se ponían de acuerdo y en las noches él quedaba ahí en la puerta, porque de esa manera se protegía él también del frío, de también que lo atacaran por la espalda o algo.
Él era parte de la muralla, pero él era la puerta. Por eso cuando Jesús dice yo soy la puerta, pues nosotros no entendemos eso, ¿no? Ya venían los pastores en la mañana y venían, como el que se turnaba para hacer la puerta, pues estaba a cargo de varios rebaños, ya venía el pastor, todas las ovejas estaban revueltas, pero el pastor conoce a sus abejas, chifla, les llama, les canta, las llama por nombre, ellas salen y solo salen las de él, no salen más. Había 3, 4 rebaños ahí, pues venían los pastores y llevaban las propias. Pero el que estaba de vigilante estaba como puerta. De esa manera, él estaba al pendiente, estaba armado con lo que se armaban en ese entonces, con palos, con garrotes, y ahí se pasaban toda la noche. Bueno, entonces ya entendemos la alegoría. Pues yo soy la puerta, porque pues, los pastores sabían que de vez en cuando alguien estaba vigilando y era la puerta, se turnaban. Todo eso lo tenemos que saber, si no empezamos a hacer unas interpretaciones muy disparatadas. Pero esta alegoría es específica, pero no es lo mismo alegorizar. Mucha gente alegoriza y hace decir a la Biblia cosas que no son. Ya todo eso lo vimos en el tiempo que estuvimos estudiando la alegorización como un método errado, equivocado, porque cada quien le va a dar a la interpretación bíblica lo que él piense. Entonces, el uso de las alegorías fue muy, muy limitado. En el Antiguo Testamento hubo pocas, en el Nuevo también. Aparte de Apocalipsis, donde hay varias alegorías, Pablo emplea este lenguaje. Y mira qué importante, en él pues se habla, es muy fuerte la alegoría. Voy a hablarles de 2 ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos en el libro de Eclesiastés, hay muchos, están en Proverbios, pero mira qué pasaje tan impactante cuando el autor de Eclesiastés, que se atribuye a Salomón, está hablando pues ya de la vida, de pues cómo la vida va acabando, de los días del anciano. Dice, mira, acuérdate del Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y luego digas, ya no tengo contentamiento. Él podría decir, vas a perder la vista, vas a quedar chimuelo, vas a dejar de oír, ya no vas a tener apetito, cada día vas a estar más cerca de la muerte. O sea, todo eso lo puede decir de esa manera. Pero él usa una alegoría preciosa, muy bonita, donde cada una de las partes tiene que ver con algo. Y aunque esta alegoría realmente es muy específica para hablarnos, dice, acuérdate de Dios cuando eres joven, ya viejito te la vas a ver muy complicada. Entonces, mira, por ejemplo, mira qué frases. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Aquí que está diciendo, el sol no se va a oscurecer, tampoco la luz, sino que dejas de ver. Aquí está diciendo, mira, antes de que quedes ya con poca vista y quedes casi ciego, ¿no? Pues lo que pasa a los viejitos. Y vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿Cómo lo interpretamos eso? Y luego es otro problema, porque son figuras de lenguaje muy antiguas. ¿Y qué significaría que vuelvan las nubes tras la lluvia? O sea, llovió y vuelven a llover. Y luego, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Es interesante. Aquí te está hablando una persona que va perdiendo los dientes, va perdiendo las funciones. Cuando las puertas de fuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantarán la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Es decir, cuando ya no vas a oír, ya se va a ir la voz del ave, ya no la vas a escuchar, te vas quedando sordo. Cuando temerán de lo que es alto, pues te puedes caer. Habrá terrores en el camino. Florecerá el almendro y la langosta será una carga. Ya el hombre ya no va a poder ir a barrer su patio. Se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna.
Y mira esta frase, y los endechadores andarán alrededor por la calle. ¿Qué es eso? Bueno, en la antigüedad, cuando se moría alguien, había lloronas, había llorones que venían y se contrataban porque pues se tenía que expresar el amor, el respeto al que se moría, el duelo, entonces se contrataba gente para que llorara. Es diferente aquí en México, pues se contrata al mariachi, ¿no? Para que venga cuando ya la persona murió, la marimba, y pues ahí la gente va tocando la marimba, tocando la música. Allá no, allá va la gente llorando, y entre más lo quisieran, pues más lloraba la gente, y entonces como a veces la gente estaba muy cansada para llorar, contrataban lloradoras, o se le llama endechadoras, eran las lloronas, los llorones. Y entonces ya venían y pues lloraban. Entonces, dice, cuando las endechadoras o endechadores andarán alrededor, como los buitres, ya está por morir el viejito, ya llegan, oiga, si se le ofrece mi servicio, ya sabe, llámeme, yo estoy disponible, ¿cómo vamos? Pues ya estaba agonizando la persona y ya estaban buscando los que se dedicaban al negocio de endechar. Entonces, date cuenta cómo aquí no dice todo eso, sino lo da en un lenguaje alegórico. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. ¿Qué habla? Pues habla de un deterioro, pues las personas jóvenes hacían su casa, hacían su pozo, sus cántaros, pero ese pozo, pues ese cántaro, ese balde, tanto iba el agua, tanto iba la soga, que con los años y los años, pues la gente se casaba, tenía su casita, tenía la soga nueva, tenía el cántaro nuevo, y con los años, pues ese deterioro se iba a dar también no solo en la persona, también en las cosas. Ya llegabas, pues ya estaba el cuenco de oro, se había roto, el cántaro se había quebrado junto a la fuente. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades. Mira qué hermosa alegoría de la vejez, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, hay partes aquí que no entendemos. Por ejemplo, eso de que antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro. Yo he escuchado muchas interpretaciones de esta parte de la alegoría. Algunos dicen que se está refiriendo a las arterias del corazón, y pues cuando ya viene el infarto es porque se obstruyen las coronarias. Pero dicen, no, para mí eso no, para mí significa que aún las prendas de oro que él tiene, pues con los años se desgastan y se rompen las cadenitas de oro. Lo que está hablando aquí en concreto es que hay un deterioro, un detrimento con la edad, los achaques de la vejez. Eso es nada más. Y te digo, son parábolas, alegorías donde cada una de las partes va teniendo un significado. Pero para hablar en un conjunto, en una generalidad, pues aquí de lo que se está hablando en esta alegoría, pues es precisamente de la decrepitud, ¿no? La decrepitud que viene con la edad. Entonces cada parte, ¿no? Ya no se verán las voces del ave, ya no vas a escuchar, las columnas se van a debilitar, los dientes se van a caer, te vas a quedar chimuelo. Pues eso habla de una manera muy pictórica, muy bella, de hablar de la ancianidad decrépita, ¿no? De todos los deterioros de la salud. Si lo hubiera dicho con palabras, hubiera sido menos impactante. En el Nuevo Testamento ya dijimos la alegoría de la puerta, la alegoría del pastor, la vid, y yo soy el padre. Mira, ahí por ejemplo el de la vid. En la vid dice, el padre es el labrador, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. O sea, en la alegoría cada uno de los personajes tiene una función, pero tiene también una meta específica. Aunque el padre es el labrador, Jesús la explica. Y la idea es que los discípulos sepan a qué están llamados. Los discípulos conozcan cuál es la tarea que ellos tienen que dar fruto.
y cómo tienen que dar fruto. Para que den fruto tienen que permanecer, y si no dan fruto van a ser arrancados y echados al fuego. Es decir, la alegoría es una manera muy pictórica, digo, es como un cuadro plástico en donde se muestran las diferentes situaciones para una enseñanza en especial. En la peregrinación por el desierto, en 1 Corintios 10, del 1 al 12, la alegoría de Agar y Sara es muy interesante porque lo que hace Pablo ahí está hablando de cómo, aunque hubo hijos de Abraham, es muy interesante, él tuerce mucho de las cosas porque en la alegoría a él le da un sentido diferente, no natural. Dice, están los hijos de Agar y los hijos de Sara. Pero los hijos de Agar nacieron de manera natural y el hijo de Sara es hijo de la promesa. Entonces él empieza a hacer, Pablo hace una alegoría ahí de Agar y de Sara, pero le aplica a los propios judíos que aunque venían de la línea de Sara, dice, ustedes son hijos de Agar porque son de la ley y Abraham es el de la fe. Entonces hace una torcedura ahí de algo histórico porque ya sabemos que pues los hijos de Sara son los judíos, pero ahí él está diciendo no, ustedes son hijos de Agar. ¿Por qué? Porque no han creído por fe a la promesa. Entonces tuerce un poco el asunto. Y también pues la responsabilidad, cuando se peregrinó por el desierto, allá en 1 Corintios 10, cómo, qué significa cada situación. Por ejemplo, Pablo ahí les dice que la roca que golpearon para salir agua era Cristo. Él ahí está haciendo una alegoría, pero está diciendo qué significa cada parte. Quizás una de las más conocidas sea la alegoría que está en Efesios, allá en Efesios a partir del 11. Porque Pablo, que algunos piensan estaba en la cárcel y estaba prisionero, ahí a su lado había un soldado romano, y entonces Pablo, usando la figura de la persona que tiene al lado, que está pues con su armadura, él empieza a decir, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y luego empieza a describir la armadura. Dice, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, el soldado se ponía su túnica y se tenía que poner un cinturón para amarrarse bien la túnica, porque era pues importante que no le anduviera colgando y se atropara, o sea, no fuera un estorbo para cuando él tuviera que correr. Entonces necesitaban un cinturón. Dice, pues vuestros lomos, pero el cinturón va a ser la verdad. Vestíos con la coraza de justicia. O sea, lo que cubría el pecho, el pectoral, la parte de la armadura, va a ser la justicia. Calzados los pies con el apresto del Evangelio, tienen que traer unas sandalias especiales, unas todoterreno, gruesas, que servían para las piedras, las espinas. Los soldados tenían que caminar sobre todo tipo de terrenos, tenían que tener agarre. Y el escudo, pues el escudo es la fe, por eso vais a apagar todos los dardos de fuego. Las flechas con fuego pues vienen del maligno. El yelmo de la salvación era la parte que cubría la cabeza, y la espada, que es la palabra de Dios. Esta es una alegoría hermosa, preciosa, que nos habla de cómo debemos estar preparados todos los días, todo tiempo, todos los cristianos, para resistir las acechanzas del diablo. No es de que digas, cruz, cruz, que se vaya el diablo. No, dice la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra del Espíritu.
entonces nos damos cuenta de la ventaja que tienen las alegorías. Pero salvo estas, y donde el propio autor está dando qué significa cada cosa. Si no, nosotros hubiéramos podido meter más cosas, ¿no? La armadura del cristiano. Entonces, aquí le decía, aunque hay estas alegorías, no justifican que usemos la alegoría en otros textos. Otros textos tienen que interpretarse de acuerdo a lo que son. Si es un lenguaje literal, si es un lenguaje figurado y de acuerdo a las leyes que estamos dando. Pablo usa varias, pero está motivado. Por ejemplo, ahorita pues, está en la cárcel, quiere que sus discípulos, los discípulos de Cristo que él ha convertido al Señor, pues estén bien preparados. Entonces usa la alegoría. Pero no tenemos que irnos más allá. Incluso las alegorías que tenemos, algunas están en el Antiguo Testamento, hablan de la viña, por ejemplo, yo planté mi viña, la cerqué, le puse y esperaba que me diera buen fruto. Pues en Proverbios hay varias, en el Salmo 80 también, en Ezequiel, en los edificadores frívolos, en Ezequiel 13, varias partes del Cantar de los Cantares son alegorías, no todas, pero sí una buena parte. Entonces, como les digo, aunque ya están, algunas partes de las propias alegorías son bastante complicadas. Digo, de Eclesiastés, mira, te voy a decir, hay una interpretación que es así. Los guardas de la casa son los brazos y las manos. Los hombres fuertes, las piernas. Las que muelen, los dientes. Los que miran por las ventanas, los ojos. Las puertas de afuera, los oídos. Aunque algunos piensan que puede ser la boca. Pero te digo, pero hay partes que ¿cómo las interpretamos? ¿Qué es el cordón de plata, el cuenco de oro, la rueda, el pozo? Entonces, no, a veces, bueno, en conjunto nos están hablando de la ruina física, ¿no?, que hay al final de una vida. Por lo mismo, escúchame, no tenemos la autorización para alegorizar. Las pocas que están ahí en la Biblia ya tienen puntos de interpretación. Una alegoría debe estar, pues precisamente, para interpretarla, determinar el significado de la alegoría lleva a pautas. La primera, pues determinar precisamente cuáles sean los lectores o los oyentes originales, qué circunstancias estaban. Por ejemplo, Ezequiel pues, le habla a un pueblo en cautiverio. En el libro de Proverbios se habla acerca pues, de las máximas de sabiduría para un rey sabio, para un pueblo. Tienes que irte al contexto histórico general también, el propósito del autor. Y pues ahí y ver lo que el texto dice. Yo soy la vid verdadera, mi padre el labrador. Es decir, ahí tenemos. Ahora, hay una diferencia entre las metáforas, ¿verdad? Y pues obviamente la alegoría, pero lo importante aquí es darle los puntos básicos y hacer a un lado los puntos secundarios. Imagínate que no nos pongamos de acuerdo qué significa el cuenco de oro que se rompe, ¿no? No importa lo que está diciendo Salomón, acuérdate del Señor cuando puedes, cuando eres joven, porque ya grande ya no puedes. ¿Cuánta gente que conoce hoy al Señor lo desprecia y dice, no, cuando ya esté grande, ya que está viejito, dice, ahora sí quiero servir, pero no puede ni ver, ni oír, ni hablar, pues ¿cómo vas a servirlo? Ya veniste a darle basura, sobras al Señor, pues no. Bueno, entonces, estas son las alegorías y repito, cada una de ellas en la alegoría, cada punto tiene una conexión con un personaje o con una parte pues, con una cosa, pero al final es en un contexto específico y para dar una respuesta o para señalar una verdad puntual a una condición
que la Biblia narra en el contexto. Bueno, esa es la alegoría. Vuelvo a marcar, no tenemos la autorización de alegorizar las partes del, tienen que saberlo. Y las parábolas, que vamos a ver, yo creo que mañana vamos a ver lo de las parábolas, si Dios nos presta vida, mañana lo veremos, tienen otra manera de interpretarse. Aquí es diferente. La fábula, bueno, la fábula siempre estuvo presente en todas las culturas, en todas las lenguas. Los griegos tenían a un fabulista fabuloso, diría yo, Esopo, las fábulas de Esopo, donde pues para dar una lección moral, para dar una enseñanza, pues están esta composición literaria. Y aquí seres inanimados o animales, seres irracionales, plantas, sirven y actúan como que fueran personas para darnos una enseñanza. Todos conocemos las fábulas, ¿no? Fábulas. En la fábula pues, hay la participación. Recordamos que hay algunas de ellas que nos hablan de una enseñanza moral. Está la fábula tan conocida de la zorra y el cuervo. Un cuervo fue y se robó un trozo de queso y la zorra pues lo ve que él está en el árbol y se acerca a ella y pues el cuervo está en las ramas del árbol, con el queso está por tragárselo y le dice, oh, he venido de lejana tierra porque me han dicho que de las aves la que mejor canta eres tú, oh cuervo. Ustedes saben que el cuervo grazna, el cuervo no canta, que tu canto es más bello que el censontle y que todos los pájaros del bosque te tienen envidia y he venido tan lejos solamente para escuchar tu dulce canto. No me prives de ese privilegio. Y pues el cuervo adulado se la cree y al empezar a cantar, según él, se le cae el queso y se lo lleva a la zorra. Pero ahí luego Esopo dice, bueno, eso le pasa a la gente vanidosa, a la gente que pues es muy creída. Entonces, en la fábula se hace hablar a la zorra y al cuervo y se le da una caracterización para caer en una enseñanza moral. Aunque en todos los pueblos hay, en la Biblia aparece poco. De hecho, hay dos nada más, dos fábulas. El Señor no usaba fábulas, en la Biblia no se usan rara vez. Y pues solo son dos. Una de ellas está en el libro de Jueces, y ahí en Jueces hay una serie de pleitos, de rebeliones, quitan, ponen, en esa etapa muy difícil. Pero allá en Jueces capítulo 9, Jotán empieza, pues ahí empiezan a darse las referencias. Y en el capítulo 9, Jotán va y en el verso 7 se puso en la cumbre del monte de Gerizim y alzando su voz clamó y le dijo, oíganme varones de Siquem, que así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. El olivo respondió, ¿he de dejarme aceite con el cual se honrará a Dios y a los hombres para ser grande para los árboles? No. Dijo una liguera, anda tú reina sobre nosotros. Dijo la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? No. Dijo una la vid, bueno, ven reina sobre nosotros. La vid dijo, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? No. Entonces le dijeron a la zarza, oye, ven, reina sobre nosotros. Y la zarza, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, que salga fuego de la zarza y devora los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer reír a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jeroboam y con su casa, y si le habéis pagado conforme lo de sus manos, y aquí les empieza a reclamar, y si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboam y con su casa, que gocéis de Abimelech y él gocee de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Y se fue huyendo. Era un hombre que Dios mandó. Entonces aquí, esa es una fábula.
pero son pocas. Y aquí pues él está hablando de cómo se ponen de acuerdo los árboles para ver quién va a ser su rey, y el diálogo es muy interesante. Los principales árboles, o los principales arbustos o árboles, dicen, no, yo no voy a dejar de hacer lo que tengo, que es tan importante. No, ellos nos hablan pues de cómo ninguno quería, ¿verdad? No quiso el olivo, no quiso tampoco la vid, la higuera, iba hablando, y la zarza, pues, los arbustos esos. Pero era para dar una señal de que ellos habían sido desleales, habían dejado a personas de abolengo y habían escogido a un rey que era un bravucón, que finalmente los iba a destruir y ellos iban a pelear con él. Y bueno, date cuenta que pues son pocas, ¿no? Esta es una de ellas. Y la otra, la de Joás, donde en un mensaje sarcástico dirigido al rey de Israel y a Amasías, el rey de Judá. Entonces ahí te das cuenta que el mismo contexto va a decir la interpretación, no hay problema, pero está presente como lenguaje figurado, o sea, es la fábula. Y hay una interesante figura llamada el enigma. El enigma trae misterio, es un dicho con un sentido encubierto. Y el enigma tiene el propósito pues de intrigar, es poner a prueba la inteligencia de los que están oyendo, el deseo de que ellos descubran una verdad, y pues es precisamente para poner a prueba la capacidad de comprensión de quien va escuchando. Pues por ejemplo se nos dice que la reina de Saba oyó la fama de Salomón y fue a desafiarlo con enigmas. El libro de Proverbios, a la introducción literalmente dice libro de proverbios y enigmas. En la traducción se le ha puesto proverbios y refranes, pero eran enigmas. Están en forma de adivinanza muchas veces. Hay varios en la Biblia. Quizás uno de los más conocidos es el que llega a Sansón y habla con los filisteos, y pues se juegan ahí una apuesta. Los filisteos pues no pueden descubrir hasta que presionan a la esposa de Sansón para que les dé la clave. Pero en todos estos pues estos enigmas aquí pues es para que se piense. El Señor usó enigmas también. Hay algunos, por ejemplo el que le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Sí? ¿Cómo dice? ¿Cómo siendo viejo voy a entrar al canal del parto de mi madre, pobre madre? O sea, era un enigma, pero que revela pues que Nicodemo no tiene una visión espiritual de la palabra de Dios, una visión muy corta. Le tienen que decir, bueno, si te hablo de cosas materiales y no tienes acceso a eso, te estoy hablando del reino espiritual, te es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu. Este es un enigma, ¿no? Sí, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Es una pregunta. Algunas son muy claras, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un enigma que dio el Señor que es muy complicado de interpretar. Lo voy a leer, los que me pueden acompañar. Ese está al final del ministerio del Señor, ya cuando Él está a punto de ser apresado. Y pues con sus discípulos, Él les da una sentencia muy enigmática allá en Lucas, ya al final, ya cuando Él está por ser pues al final de su ministerio, cuando ya había un complot para matarlo. Y pues el Señor les ha dado ya, ha estado con ellos, está en la Santa Cena, y les empieza a hablar acerca de la grandeza en el servicio, les anuncia
de la negación de Pedro, les anuncia que él va a ser traicionado. Pero mira este enigma. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijo: nada. Está hablando a los discípulos cuando los mandaba él a predicar. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces dijo: Señor, aquí hay 2 espadas. Ay, y dijo: basta. O sea, era un enigma y él lo agarraron por el lado literal. Ahora, ¿pero a qué se refería eso? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que más adelante, cuando lo vienen a apresar, Pedro agarra una de las 2 espadas y le corta la oreja a uno. Dijo: Pedro, si no hace falta, si yo quisiera, mando a 3 legiones de ángeles. Es decir, es un enigma, y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, irnos con pies de plomo. ¿Estaba acaso Jesús arrepintiéndose y está diciendo: pues vamos a defiéndame con armas en esta hora de crisis? Pues sería fuera de lugar, porque ya estaban de noche en un huerto, ya no iban a poder traer espadas. Él no está hablando de algo así, es un enigma. Tampoco se refería a la espada del Espíritu, allá de Efesios. Aquí esa espiritualización sería fuera de lugar. Un escritor llamado Terry, que es más bien un intérprete de la Biblia, cuando habla de la espada, dice: aquí debemos ver este enigma y entender que la espada es símbolo del heroísmo, de la guerra, heroísmo bélico, de la confesión osada, del propósito inflexible de mantener la verdad, que pronto sería un deber y una necesidad por parte de los discípulos para defender su fe. Lo que está diciendo el Señor: agarren la espada, agarren la actitud de valientes, tomen armas. Como dicen, este sonar de armas tomar, manténganse fiel en esta hora de prueba, defiendan su fe, pónganse en la altura, cumplan con su deber de discípulos. Ahí es donde estamos entendiendo este enigma, ¿no? Y el más famoso de todos, el más escrito, se han hecho libros, películas, sermones, es impresionante, de un enigma que está en la Biblia, en Apocalipsis, y que pues nos da una clave. Dice aquí en Apocalipsis 13:18: aquí se requiere sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. No, ha sido impresionante la cantidad de personas, de escritores, de morbo que hay, a veces más morbo que interés, por descubrir lo que es el 666. Vamos a hablar un poquito de eso cuando voy a hablarles de los números, la numerología. Pero te voy a decir, aquí hay que entender que ha habido muchísimas, pero muchísimas interpretaciones del 666. Ese es el enigma de enigmas, ¿no? El enigma clásico. Vamos a dar las claves, aunque nos vamos a ir con cautela, porque, como dice aquí mismo, se requiere sabiduría. Y Dios, en su infinita sabiduría, que Él sí la tiene, nos deja este enigma para estar siempre pendientes. Debemos ser diligentes en la palabra del Señor. Entonces, ¿qué tenemos? Que dentro de las figuras del lenguaje, conocidas como lenguaje figurado, tenemos las figuras simples, que ya vimos, y las figuras compuestas. De las figuras compuestas están la alegoría, donde cada parte de la narrativa tiene un punto de conexión con alguna realidad para hacer un todo enfocado en específico a una situación, a un contexto y a una intención del autor. La fábula, que hay muy pocas, dos fábulas que hablan sobre cómo los seres inanimados toman pues una vida y hablan como personajes humanos.
el enigma, que son estos dichos que traen pues una oscuridad, están ahí para ponernos a pensar, un dicho con un contenido oculto, y hay pocos también, y el más famoso el 666. Vamos a hablar después cuando hablemos de la numerología, que nos va a dar una idea, la gematría también de cómo interpretarlo. Y bueno, la parábola, esa va a llevarnos el día de mañana todo un estudio. ¿Qué es la parábola? ¿No? Vamos a ver sobre la parábola el día de mañana. Así es que los animo para que estén ustedes al tanto de lo que sería pues esta manera de hablarnos. Mañana estaremos hablando de la parábola. La clase de hoy es figuras compuestas, la alegoría, la fábula y el enigma. Nos estamos escuchando mañana. Soy el pastor Manuel Hugo Martínez. Bendiciones del Señor para todos ustedes y esperamos que haya salido bien la grabación.